Buenas tardes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad seguiremos abordando el tema de administración de destacamento. Pero antes de comenzar, iniciaremos citando nuestro código de conducta. Todo oficial, cualquiera que sea su grado o clase, deberá ser culto en su trato, aseado en su traje, marcial en su porte, respetuoso con el superior, atento con el subalterno, exacto con el deber e irreprochable en su conducta. De esta manera damos inicio a la clase del día de hoy. Recordemos que el objetivo de esta unidad es crear la conciencia del manejo financiero y el orden administrativo y organizacional de un destacamento, valerse del recurso administrativo para crear vías de alternabilidad, ordenar de manera eficiente las distintas áreas de un destacamento. Entonces decimos que la administración de destacamento no es más que el proceso de planificación, organización, dirección, control de los recursos y trabajo aplicados al destacamento de los exploradores del rey, en sus tres áreas, con el fin de lograr objetivos y metas propuestas de manera eficiente y eficaz. Cuando hablamos de administración de los destacamentos, tenemos que reconocer que también hacemos referencia a esos recursos humanos, materiales y financieros empleados para alcanzar los objetivos organizacionales. Entre una de las definiciones más básicas que tenemos de los recursos humanos, dice que es el departamento responsable de la gestión de los empleados de una organización. Pero es clave trasladar los conceptos secos de la administración al contexto vivo y con propósito de un ministerio cristiano. Podríamos hablar de la administración de los recursos del reino, potenciando al cuerpo de Cristo en los exploradores del reino. Para eso debemos hacer un cambio de paradigma. En lugar de decir recursos humanos, que a veces puede sonar inhumano, podemos llamarlo administración de los recursos del reino o desarrollo de líderes y voluntarios. El recurso más valioso en nuestra organización no es el dinero o el equipo, sino las personas que Dios ha llamado a servir. Aquí podemos ver que en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice: cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios. Úsenlo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. Siguiendo este orden de ideas, los objetivos organizacionales serían garantizar que haya personal y voluntariado capacitado para planificar, ejecutar y supervisar actividades, desarrollar miembros y líderes, asegurando seguridad, aprendizaje y bienestar de los participantes, mantener una estructura organizada y sostenible ante altas demandas de actividades y crecimiento. Reclutamiento y selección, ver qué perfiles se requieren y cómo incorporarlos de manera ética y eficaz. Capacitación y desarrollo, inducción y entrenamientos prácticos sobre seguridad, primeros auxilios, cada uno de los cursos que nosotros realizamos, y emplear todos sus planes de desarrollo para los voluntarios. Gestión de desempeño, seguimiento de actividades, feedback, reconocimiento y oportunidades de liderazgo, retención y motivación, reconocimiento del progreso de roles, sentido de pertenencia y comunicación constante, seguridad y cumplimiento, supervisión adecuada de los adultos, de los niños, verificación de actitudes, políticas de protección a menores, bienestar y clima organizacional, salud, ergonomía de actividades, gestión de conflictos e inclusión. Siguiendo con el orden de ideas del tercer punto de esta lámina, mantener una estructura organizada y sostenible ante altas demandas de actividades y crecimiento, los exploradores del rey cuentan con una estructura robusta y organizada, desde la asignación de cargos como la obtención de ascenso hasta el manejo del organigrama, la cual es sumamente detallado. A continuación abordaremos algunos puntos importantes con respecto a lo mencionado. ¿Qué es el orden jerárquico? Es la ubicación de cada directivo o líder que ocupa cargos en el destacamento. Según su autoridad es denominado orden jerárquico.
tiene que ver más con los cargos que con los ascensos. La página 18 del manual de reglamento Bridger nos habla de las diferencias y relaciones que guardan los cargos y ascensos entre sí. Ahora, entre algunos de los términos que deberíamos aclarar es el término que cargo mata ascenso. Es totalmente absurdo. Es de honra que un comandante muestre respeto a un superior, aun siendo su comandante. Si las cualidades en los oficiales permitiera que el orden de reglamento se siguiera al pie de la letra, no debería suceder que un cargo elevado esté ocupado por un subalterno. Pero de más honor es que un superior muestre la honra y respeto a su líder subalterno, bien sea su comandante, instructor o el cargo que ocupe por la misericordia de Dios. Si nos guiamos por esto, no vamos a tener problema alguno con el término del cargo mata ascenso. Claro está, el que ha sido colocado en un puesto para ejercer un liderazgo es porque Dios le ha placido que así sea, mientras que el ascenso son los méritos propios generados por el explorador. Cuando hablamos de mantener una estructura organizada y flexible, es importante que conozcamos el organigrama local. Es imprescindible que sepamos cómo está organizado nuestro destacamento o al menos cómo debe estar organizado. Este punto ya lo hemos tocado en otras clases. Ahora bien, no podemos desligar la administración de la finanza ni de la contabilidad. Es decir, dentro de todo también hablamos de dinero. Y por lo tanto, es importante hablar sobre la relación de Dios y el dinero. Para administrar debemos tener una actitud saludable con el dinero, partiendo del punto que el dinero es solo un bien material y por ser tan codiciable se torna peligroso. Es por ello que debemos procurar tener al dinero con el debido respeto y cuidado. La relación de Dios con el dinero es muy cercana, pero muy separada al mismo tiempo. Honrar a Dios con nuestros bienes incluye nuestras ganancias. El ofrendar en los tiempos de Jesucristo era mucho más que el diezmar, no solo en recompensa, sino en cantidad. Dar es más bendición que recibir y todos estamos claros de que esto, entre otras cosas, también se trata del dinero. Esa relación cercana. La relación separada y distante la vemos en dad al César lo que es del César. Eso lo vemos en Mateos 22, verso 21. Una forma fácil y práctica de decir no me importa el dinero para cumplir mi propósito. Da a cada quien lo que corresponde. También incluía dinero. Esa es otra forma de decir tienes que desprenderte del dinero para cuidar tu testimonio y tu responsabilidad. Ahora bien, cuestionar las bases fundamentales del dinero con respecto a la palabra de Dios sería algo insólito. Ahora, si bien hay una cercana relación de Dios con el dinero, distante al mismo tiempo es porque la fe y el dinero nada tienen que ver, no se relacionan para nada, no se necesita dinero para recibir una sanidad o milagro de parte de Dios. Por el contrario, aquel joven en la Biblia no pudo seguir a Cristo por no querer desprenderse de sus bienes y dinero. El hecho es que es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Tiene que ver con la fe y el amor al dinero. Es totalmente ajeno uno del otro. Hablar o profundizar esto sería otro tema. Solo se requiere mencionar porque no se puede trabajar la administración en la obra de Dios si tenemos amor por el dinero o si tomamos el dinero como un arma o un poder. Dejemos eso al mundo, el poder que necesitamos es el que se nos encomendó por el Espíritu Santo. Daremos el uso al dinero como medio probable por el cual alcanzaremos una meta, sin restar su debida importancia. La administración del dinero desde una perspectiva espiritual requiere un equilibrio consistente entre el reconocimiento de su utilidad y el desapego de su poder. El dinero, como herramienta material, debe ser valorado y manejado con responsabilidad,
pero nunca permitiendo que ocupe el lugar de la fe o se convierta en un obstáculo para nuestra relación con Dios. La palabra nos enseña a honrar a Dios con nuestros bienes y a ser generosos y a vivir con integridad, sin dejar que el amor al dinero nuble nuestro propósito eterno. Administrar con sabiduría implica entender que el dinero es un medio, no un fin, un recurso para cumplir metas y sostener la obra de Dios, pero nunca la fuente de nuestro poder o seguridad. Que nunca nuestra confianza esté puesta en las riquezas terrenales, sino en aquel que provee y sostiene todas las cosas. Así, con un corazón libre de avaricia y las manos abiertas para dar y servir, podremos verdaderamente honrar a Dios en todo lo que emprendamos. Entonces, cuando hablamos de administración, también hablamos de finanzas. Y cuando hablamos de finanzas, significa que hay compras, que hay ventas, que hay recaudación de cuotas, que hay pagos y gastos y hay que generar ingresos. Las finanzas deben materializar ideas y actividades generadoras de ingresos. Mis hermanos, bien sabemos que los Exploradores del Rey es una organización sin fines de lucro, pero a pesar de eso necesita de la finanza, necesita dinero para la formación de la tropa, para pagar matrícula, para asistir a las convenciones, asistir a los campamentos. Requiere de una inversión constante para poder alcanzar las metas que se desean alcanzar en los Exploradores del Rey. El asunto es que a nadie le gusta gastar ni invertir dinero en nada que no le va a causar ninguna satisfacción. Por eso es que es importante que estemos enamorados de lo que estamos haciendo y en lo que estamos invirtiendo. Entonces hay que hacer que los que inviertan en el destacamento sientan una satisfacción por el dinero que están dejando. Ok, a continuación les presento algunas ideas para recaudar fondos para nuestro destacamento. Entre las actividades comunitarias y tradicionales podemos mencionar campañas de ventas de productos. Podrían ser algún dulces, galletas, postres, plantas o artesanía. Entre las ventajas podemos mencionar que podemos tener un mejor control de los precios y que es fácil de organizar. Entre algunas de las consideraciones que debemos tener en cuenta, los permisos para las ventas, si va a ser en las iglesias, la logística de entrega, cómo va a ser el proceso de distribución de esas ventas y el control del inventario. También podrían hacerse talleres y cursos para la comunidad, donde se den cursos de primeros auxilios básicos, nociones de campismo, construcción de refugios y orientación con brújula. Y en este se podría aplicar el cobro de alguna cuota de inscripción o un donativo voluntario. A la hora de recaudar suministro para nuestra organización, no necesariamente tiene que ser en primer lugar monetaria, sino que también para realizar nuestras actividades es posible hacer campañas de donaciones con meta comunitaria. Un ejemplo, que se recauden aproximadamente unas 5.000 bolsas o 500 bolsas con suministro para los damnificados o equipos de emergencia para la comunidad. Para esto resulta clave emplear la transparencia, utilizar los distintos canales y medios para actualizar el progreso, que las personas puedan ver el progreso que se lleva con esa meta y de alguna manera mostrar el impacto que genera en la comunidad, lo cual es positivo porque de alguna manera nos damos a conocer y alcanzamos almas para Cristo. También se podrían emplear propuestas de financiación sostenible a través de programas de suscripción anual para la familia, a través de un cobro de una cuota anual que cubra actividades y materiales. Se podría ofrecer algunos beneficios como guías de actividades en casa, acceso a talleres exclusivos y descuentos en los campamentos. Algo típico que está empleando el sistema educativo para poder recaudar fondos para sus fiestas y graduaciones es buscar un patrocinante o también llamado padrino, los cuales dan una generosa donación a cambio de un patrocinio y la publicidad de sus empresas. Y esto podría emplearse a través de la creación de una página web, una página en Facebook donde las personas den sus donaciones y
y se emplee un plan de reconocimiento para esos donantes. También se podrían obtener algunos fondos a través de proyectos de servicio comunitario financiados. Estos proyectos que aportan valor a la comunidad a través de la limpieza de parques, huertos escolares y con una financiación específica. Como lo dije al inicio, son algunas ideas para la recaudación de fondos. No significa que debamos emplear todas esas. Debemos aplicar la que se adecue más a nuestro contexto y que a nuestro estilo de trabajo a nivel de destacamento. Cuando hablamos de gestionar las actividades de trabajo desde la posición de líderes, no se trata solo de tener un buen personal y herramientas, sino de orquestar sus acciones en un plan coherente y secuencial para conquistar la misión, los objetivos, de la manera más eficiente y segura. En una organización, saber qué recursos tienen no es suficiente. Lo crucial es planificar qué hacer con ellos. Las actividades de trabajo son las misiones, tareas y operaciones específicas que transforman esos recursos en resultados tangibles, cumpliendo los objetivos y las metas de la brigada. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versos 23 y 24, dice: todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa. Entonces, cuando vamos a hacer una actividad, debemos poner todas las manos de Dios. Siempre necesitamos un equipo que haga oración a Dios en favor nuestro, sea cual sea el área o la misión que estemos trabajando. Es necesario el evangelismo. Este es un equipo que debemos cuidar con mucho celo, porque es por lo general a quienes menos se le brinda apoyo. Es nuestra esencia como cristianos y como exploradores mantenernos predicando el evangelio a todos. También es necesario que todas las actividades dejen provecho para el destacamento, y no solo de dinero, sino también debemos estar claros en que ganar almas es nuestra prioridad. Haremos eventos financieros, pero sobre todo espirituales. Y otro punto importante es hacer publicidad, que todos se enteren de todo por todos los medios. No podemos estar en el anonimato, sino que debemos hacer marketing y publicidad y anunciarles a todo el mundo que en Cristo hay salvación y que pueden servirle a Cristo a través de la brigada Los Exploradores del Rey. A continuación les presento una planificación de algo típico que nosotros realizamos en los destacamentos, que son las promestaciones. Es uno de nuestros eventos más comunes en el ámbito local, por lo cual es lo primero que organizamos al tener un destacamento. Tiempo de planificación es con 4 meses de antelación. En primer paso tenemos el diseño de la bufanda, se aplica. Carta de solicitud de aprobación de la bufanda, se aplica. Elaborar el listado del personal a promesar, elaboración del presupuesto, plan de financiamiento, distribución de tareas, solicitud de fecha al pastor o pastora para realizar la promesación, carta de solicitud de evaluación al área Bridger zonal, lista de invitados, carta de solicitud al comando zonal y otras actividades. Uno de los formatos que se debe llenar es el cuadro de diseño de bufanda del destacamento. Todo destacamento debe poseer una bufanda única en su diseño y color. No puede haber en el país 2 destacamentos con las bufandas iguales. Deben distinguirse en algo aunque sea muy mínimo. Por lo tanto, este cuadro aplica para destacamentos nuevos que nunca se le ha asignado un color de bufanda, y para los destacamentos que quieran modificar el color de su bufanda actual. Cabe destacar que cada color debe llevar un significado y su respectiva base bíblica se aplica. Debe tener cuidado de no mezclar significados esotéricos con lo de nuestras bufandas. Por ejemplo, el color de la pasión, el color de la esperanza, el color de la fertilidad o de la prosperidad. Nada de eso. En materia administrativa resulta clave
saber usar las herramientas Office, por ejemplo Excel. Acá les presento un listado del personal a promesar, la cual está contemplado por un ítem, un nombre y apellido, la edad, el área y alguna observación que se desea hacer con respecto a ese explorador o aspirante. A continuación, se presenta un ejemplo de presupuesto de promesación de destacamento. Si desea, puede pausar el video y puede detallar cada uno de los puntos que debe considerar a la hora de elaborar este presupuesto. Entre algunos de los consejos que podemos ofrecerle es que los montos de los ingresos siempre deben estar subestimados. Es decir, en lugar de poner la cifra más probable o optimista que esperas recibir, usas una cifra más baja y más conservadora. También los montos de los egresos siempre deben estar sobreestimados. Sobreestimar los egresos significa que al planificar deliberadamente uses cifras infladas para tus gastos. Esto es como ponerte una armadura financiera en casos de imprevisto. En todo presupuesto debe haber una partida de reserva. Esto es por si se presenta alguna emergencia que nos obligue a realizar gastos no estimados. Es aproximadamente del 10% del ingreso. Todo presupuesto debe estar elaborado con una superávit de amplio margen, al menos de un 10% del ingreso. Si los ingresos no dan para tener una reserva de emergencia, entonces hay que generar más ingresos. Pero es un error grave no tener reservas ni superávit. Bueno, espero haya sido de provecho esta clase para todos. Y bueno, finalizamos con el código de conducta. Todo oficial, cualquiera que sea su grado o clase, deberá ser culto en su trato, aseado en su traje, marcial en su porte, respetuoso con el superior, atento con el subalterno, exacto con el deber e irreprochable en su conducta. Dios les bendiga.